Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar. Este es su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, ahora sí espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente de sobra. Fueron días de asueto, queridos televidentes, para haber corroborado, si no todas las citas bíblicas, por lo menos las últimas 1, 2, 3, 4 citas que a ustedes les haya permitido corroborar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Y bueno, queridos televidentes, no obstante que la semana pasada dejamos en claro lo que es la tradición de los Reyes Magos, el día de hoy solo permítanme hacer una referencia a lo que amablemente nos hizo llegar don Eduardo Hernández de México respecto a que el Papa, en su obra escrita La infancia de Jesús, asegura que Melchor, Gaspar y Baltasar salieron de algún punto de Andalucía, España. ¿Cómo ven? Ahora eran españoles. ¡Qué barbaridad! Ya que ahí se encontraba la antigua Tartessos, cuya capital fue Tarsis. Y esto porque según él, la Biblia en el Salmo capítulo 71, versículo 10, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es 72, capítulo 72, versículo 10, así lo cita: que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y de Seba le traigan presentes. Mas el texto, en realidad, queridos televidentes, nos dice: los reyes de Tarsis y de las islas ofrecerán regalos. Los reyes de Arabia, o Seba, y Saba, que es el sur de África, le traerán presentes. Y el siguiente versículo a la letra dice: lo adorarán todos los reyes de la tierra y todas naciones lo servirán. Aquí yo creo, queridos televidentes, este último punto, a reserva de lo que ustedes digan, pienso que esto es futuro. Todos los reyes de la tierra lo adorarán. Y sea de una forma, sea un rey cristiano, sea un rey católico, bueno, aquí no queda la menor duda de que es la imagen que ellos adoran. Así es que no está confuso, queridos hermanos, pero creo que se está traslapando con una noticia futura a una noticia al parecer pasada. Esto quiere decir que no solo fueron 3, sino que todos los reyes de la tierra honrarían, y al día de hoy, honran al maestro. Así que no nos dejemos llevar por simple paja y hagamos caso a lo que nos dijo el mismísimo maestro y que así quedó escrito en Juan capítulo 5, versículo 39, y que a la letra dice: examinen bien las escrituras, porque todos ustedes creen que en ellas encontrarán la vida eterna, y no, dice el maestro, no, ellas simplemente dan testimonio de mí. Y hablando de las escrituras, el día de hoy, queridos televidentes, nos vamos a tomar unos minutitos, 5 o 10 minutos más, pero quisiera decirles que se van a quedar ustedes muy satisfechos por darse cuenta de cómo al día de hoy existen más de 10,000 manuscritos escritos al día de hoy, y no hay más que 73 para una versión y 66 para otra que solo hemos conocido. Pero también vamos a ver en dónde está el resto de estos manuscritos.
Asimismo, queridos hermanos, agradezco al oficial naval de guardacostas, don José Martínez, quien nos hizo llegar el siguiente video. Aquí está otra vez. Y viene encima, viene para acá. Aquí está otra vez, viene para acá. ¿Dónde? Allá está, vea, viene para acá. Vamos a llamarlo para que venga. Sí, eso es otra vez. Eso es un ovni. ¿Ya? No, porque no. Es una sonda. Eso es una sonda. Esta filmación, queridos hermanos, es su testimonio del avistamiento que presenció el pasado martes 1 de enero alrededor de las 0 horas 43 minutos, mientras estaba en casa de su suegra en Guadalupe, San José, Costa Rica. Un agradecimiento, mi oficial, de parte de todos nuestros queridos televidentes por esa confianza, pudiendo usted dar noticia a algún otro. Muchas gracias. Más de 7,000 queridos televidentes y un servidor y todos los que aquí nos encontramos agradecemos con mucho énfasis este video. Gracias también a don José Armando Alfonso García, quien nos da a conocer una interesante noticia presentada por la BBC Mundo de que en Suiza, bueno, queridos televidentes, es para quedarse de martillazos en la cabeza. En Suiza, la iglesia llevó hasta los tribunales a una familia de apellido Müller por dejar de pagar una cuota anual misma que al día de hoy ascendía a $76, que asumió en el año de 1357 el antepasado Konrad Müller, quien, por haber asesinado a un hombre, se comprometió con dicha iglesia a que por siempre su familia pagaría el importe del aceite que mantuviera encendida la lámpara que él regaló para el sagrario, con el objetivo de salvar su alma y evitar venganzas. Sin embargo, el tribunal correspondiente determinó que las prácticas legales del siglo XIV fueron anuladas por la reforma de préstamos en el siglo XIX, por lo que quedó cancelado dicho pago. Y solo a manera de reflexión, queridos hermanos, fíjense nada más, si la iglesia pregona las cosas de Dios, ellos deben saber que un asesino no tiene perdón. Pues así ha estado escrito en Éxodo 21, capítulo 21, versículo 12 y 14, que a la letra dice: el que se levante contra su prójimo para asesinarlo con alevosía, él o ella morirá. El que hiera a alguno causándole la muerte, él o ella morirá. Y finalmente, todos los queridos televidentes, por favor, don Luis Palestino de los Estados Unidos, don Marcelo Fabián Limarzo de Buenos Aires, Argentina, por compartir con todos nosotros este maravilloso video en donde claramente presten mucha atención, queridos hermanos, con la entrada de unos beneficios hacia el semejante está saliendo de su interior. Imagen, queridos hermanos. Que muy próximamente hablaremos, pero ¿saben qué, queridos hermanos? No como aquellos de que la tierra hueca y que ya sabían que la tierra es hueca. No.
Vamos a hablar con la debida seriedad, como hemos distinguido con ustedes, y vamos a darle a ustedes una información que los fascinará. Pero referente a esto, yo les pido, queridos hermanos, denme la oportunidad. Yo les juro que el paso que llevamos es muy certero, y aunque muchos nos escribieron diciéndonos que pues estamos perdiendo días con darles a ustedes a conocer la historia de la Biblia, pues yo me doy el atrevimiento, me tomo el atrevimiento para decirles, queridos hermanos, esto no es paja, porque ahorita se van a dar cuenta y se van a quedar con la boca abierta de cómo hemos sido engañados. Bien, ahora damos paso a conocer algunos más de los preceptos, queridos hermanos, ordenados por el Santísimo en su ley bendita y que así ha estado escrito en el libro del Éxodo capítulo 22 versículo 21. Y dice así: a ningún extranjero engañarán ni angustiarán. Éxodo capítulo 22 versículo 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si lo haces y ellos claman a mí, yo te juro que los escucharé, y mi coraje se encenderá y te mataré, para que también tus mujeres sean viudas y también tus hijos queden huérfanos. Es importante hacer caso, queridos hermanos. Éxodo capítulo 22, versículo 28. No insultes a los jueces, ni tampoco maldigas al que gobierna tu pueblo o tu nación. Ahora, continuemos con nuestro tema titulado, queridos hermanos, la más breve y resumida historia de la Biblia, la cual les prometo que el día de hoy, para los que se están durmiendo, hombre, les prometo que hoy concluimos. Pregunta: ¿son estos todos los libros? No. Incluso se citan en la Biblia varios documentos perdidos hasta el día de hoy, de los cuales se asegura que varios están secuestrados en el sedicente archivo secreto del Vaticano, entre los cuales destacan Libro de las Guerras del Señor, y de este libro hace referencia a Libros de los Números, capítulo 21, versículo 14, Libro de los Justos, la referencia es Josué, capítulo 10, verso 13, Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 18, o los que tienen Reina Valera es Segundo de Samuel, capítulo 1, verso 18. Libro de Samuel el profeta. La referencia es Primera de Paralipómenos, capítulo 29, verso 29, o los que nos citan con Reina Valera, uno de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Libro de Gad el profeta, lo cita uno de Paralipómenos, capítulo 29, verso 29, o Reina Valera, uno de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Libro de Semeías el profeta, la referencia es 2 de Paralipómenos, capítulo 2, versículo 15, o en Reina Valera, 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 15. Libro de Jehú, hijo de Hananí. La referencia está en 2 de Paralipómenos, capítulo 20 al 34, o Reina Valera, 2 de Crónicas, capítulo 20 al versículo 34, perdón. Historia del profeta Natán. La referencia es 1 de Paralipómenos, capítulo 29, versículo 29, o en Reina Valera, 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, y 2 de Paralipómenos, capítulo 9, verso 29, o los de Reina Valera es 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Visiones del profeta Yedo. La referencia es 2 de Paralipómenos, capítulo 12, versículo 15, o Reina Valera, 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 15. Libro de las palabras del reinado de Salomón. Se encuentra en 3 de Reyes, capítulo 11, versículo 41, o los de Reina Valera es 1 de Reyes, capítulo 14, verso 19,
o 2 de Paralipómenos, capítulo 20, verso 34, o Reina Valera, 2 de Crónicas, capítulo 20 verso 34. Gestar de Osías, escritas por Isaías, en 2 de Paralipómenos, capítulo 26, verso 22, o 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 22. Lamentaciones de Jeremías en la muerte del rey Josías, referencia a 2 de Paralipómenos, capítulo 35, verso 25, o Reina Valera en 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Descripciones de Jeremías, 2 de Macabeos, capítulo 2, verso 1. Libro de Jasón de Sirene, 2 de Macabeos, capítulo 2, versículo 24. Libro de los días de Juan Hircano, profecías de Agías Silonetes, sermones de Josaí, libro de Yasher, 3000 parábolas de Salomón, 1005 cantos de Salomón, libro del Señor, libro de crónicas de los reyes de Judá, entre otros. Dimos las referencias, queridos hermanos, pero se asegura que estos se encuentran secuestrados en el Vaticano. Pregunta: ¿cuántas Biblias existen? Si la siguiente pregunta, si la gente se preguntara, ¿cuántas Biblias hay? ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo se formó? Esto es señal, queridos hermanos, de que la Biblia sigue siendo desconocida, ya que Biblia solo hay una. Y aunque fue dividida en 2 testamentos, esta asquerosa arbitrariedad no tiene fundamento alguno. Pues la palabra testamento, fíjese bien, queridos hermanos, quiere decir documento formulado para expresar una voluntad misma que debe ejecutarse a la muerte del testador. Por tanto, queridos hermanos, siendo nuestro Dios eterno, jamás existirá de parte de Él ningún testamento. Y si Jesús el Cristo resucitó y no está aquí en la tierra, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quién entonces es el albacea encargado de hacer que se cumpla lo ordenado por Dios? Así que es una incongruencia que después de haber recopilado una gran variedad de manuscritos para incluirlos en un solo volumen y así plantear un solo tema, estos terminarán siendo divididos en 2 testamentos. Hágame el favor, Antiguo y Nuevo. Además, ojalá se pueda usted grabar, queridos hermanos, esta frase. Además, no existen, repito, no existen variedades de Biblias. Lo que sí hay al día de hoy, y en una gran cantidad, son versiones, que quiere decir una serie de interpretaciones, pero muy personales, de uno que otro religioso destacado. Estas versiones, queridos hermanos, están clasificadas en 3 grupos diferentes. Las literarias, que son las reproducidas de forma idéntica al texto original. Las dinámicas, aquellas que traducen ideas. Y paráfrasis, las de traducción libre. No obstante que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambas partes forman el objetivo de Dios como creación, caída y redención. Aún hoy, al día, existen 3 corrientes con un poder religioso desmedido, y son los católicos, los protestantes y los gnósticos. Iniciamos con los católicos. Recordemos que fue Constantino y su madre Helena, hoy conocida como Santa Helena, quienes le dieron vida a este gran movimiento. Constantino con su sueño y su madre con los supuestos lugares santos, aunque no debemos olvidar, queridos hermanos,
que fueron Ambrosio y Constantino juntos, quienes entre los años 305 y 335 dividieron el imperio. El idioma oficial era el griego, y en Oriente Constantino fundó Bizancio, mejor conocido a través de la historia como Constantinopla, la misma que en el año 1493 los turcos tomaron, y esa región se conoce al día de hoy, queridos hermanos, como Estambul en Turquía, un lugar hermosísimo. Bien, los protestantes. Se debe recordar que fue Martín Lutero y Juan Calvino quienes fundaron este movimiento, conocido como la Reforma. Bien, en el siglo XV, Lutero protestó en contra de la predicación de la venta de indulgencias, que no era más que la fantasía que la Iglesia Católica creó para supuestamente perdonar o disimular las culpas o los pecados, mejor dicho, concediendo así el perdón por todos ellos a cambio de propinas. Y advertido de retractarse, Lutero se negó, y como consecuencia fue excomulgado por el Papa León X en el año 1520, y siendo él un monje agustino, desterrado por el Imperio Romano, fue llevado para su seguridad al castillo de Warburg, en la ciudad de Eisenach, en Alemania, en donde, bajo el seudónimo de Junker York, el caballero Jorge inició su propia traducción de la Biblia. Lutero abandonó el hábito eclesiástico en 1524, ¿y qué creen? Se casó con una monja de nombre Catalina von Bora en 1525. Y bueno, tenemos también los gnósticos. No debemos olvidar que los gnósticos, es imperante aclarar, son gnósticos, también conocidos como ateos, son gnósticos por conocimiento o por ignorancia. Porque sabemos que Dios es uno. Ahora bien, este movimiento fue fundado entre finales del siglo I y el siglo III después de Cristo por Simón el Mago, también conocido como Simón de Gita, apoyado por Dositeo, Menandro y Cerinto. La religión a partir de la Reforma, no olvidemos, en el siglo XVI se dividió en dos: romana ortodoxa, la cual a su vez se subdivide en griega, rusa y maronita, y la segunda, anglicana, sin pasar por alto que en el mismo siglo XVI surgieron los jesuitas, que recordemos fue otro monje quien se hizo cargo de formar este grupo. Y bueno, es importante porque al día de hoy son los jesuitas los que tienen en su poder las escuelas más famosas del planeta Tierra. Bien, aunque la primera forma de difusión acerca de lo divino fuera oral, lo que le dio su forma final fue la tradición, vocablo que no olviden de origen latín, que significa entrega. Tradición quiere decir entrega. Pregunta: ¿existen textos no incluidos en la Biblia? Sí, pero es un error identificarlos como apócrifos, porque la palabra apócrifa es una palabra griega que quiere decir oculto, y pues como se darán cuenta, esto es mentira. No son ocultos desde el momento en que ya han sido publicados. Si fueran falsos, queridos hermanos, como algunos aseguran, forzosamente debía llamárseles pseudoepígrafes, que quiere decir escritura falsa, misma que en su mayoría es de escritores anónimos que adoptaron el nombre de un personaje hebreo. Mas nada avala que sus inscripciones sean falsas. Estos libros, queridos hermanos, se ubican, entre el siglo II a.C. y el II después de Cristo. Entre algunos de los escritos conocidos que no fueron incluidos en la Biblia se encuentran los siguientes:
Preste toda su atención porque aquí se va a usted a dar cuenta que nos han tomado el pelo. Referente a los históricos o pseudoepígrafes, correctamente dicho, en el Antiguo Testamento están el libro de Enoc, los secretos de Enoc, la asunción de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Esdras, testamento de Moisés, testamento de Amram, testamento de los 12 patriarcas, Neftalí hebreo, apócrifo de Moisés, la espada de Moisés, o llamada Harba de Moshe, la asunción de Moisés, testamento de Adán, testamento de Baruch, testamento de Abraham y testamento de los 12 patriarcas, testamento de Adán en varias versiones, Adán octipartita, Génesis apócrifo, pseudo jubileos, libro de los jubileos, el nacimiento de Noé, libro enoico de los gigantes, que son fragmentos arameos y maniqueos o madrash, también se le llama, de Sermil Halash, apócrifos coptos de Enoc, que son más de 3, segundo libro de Enoc, libro de los secretos de Enoc, apócrifo de Melquisedec, oración hebreo de Jacob, apócrifo de Jacob y José, historia de José, narrativa hebrea de José, narrativa copta de José, el testamento de Coat, palabras de Moisés o Dibre Moshe, el testamento de Moisés, la ascensión de Moisés, Leví arameo, apócrifo de Josué, apócrifo de Samuel y Reyes, apócrifo de las 10 tribus, apócrifo de David, las palabras de Gad el profeta, epístola de Roboam, epístolas Esdras segundo, Esdras tercero, Esdras cuarto, la versión armenia de Esdras cuarto, Esdras 5, sexto libro de Esdras, visión de Esdras, que son las versiones larga y corta, libro de Zorobabel, Macabeos 3, Macabeos 4, Macabeos 5, Macabeos 6, Macabeos 7, Macabeos 8. Ahora vamos a los proféticos. La llegada de Melquisedec, profecías apócrifas, fragmento de Elías, Sheba di Eliyahu, Sheba Saftari, Apocalipsis hebrea de Elías, pseudo Jeremías, la epístola de Jeremías, historia de la cautividad de Babilonia, que quiere decir apócrifo corto de Jeremías, pseudo segundo de Ezequiel, pseudo de Daniel, las Apocalipsis de Daniel, Apocalipsis de los 7 cielos, profecías apócrifas, libro de los misterios, signos del juicio, Sefer Rashim, visiones del paraíso y el infierno, visiones de Ezequiel, apócrifo de Ezequiel, descripción de la Nueva Jerusalén. Vamos a los libros docentes, los salmos apócrifos, libro de Asaf, las odas de Salomón, sabiduría apócrifa, sermones sobre Sansón, sermones sobre Jonás, tratado del nombre, la reina de Saba, pseudoepígrafes en el Antiguo Testamento. Se calcula, queridos hermanos, que circularon aproximadamente 150 textos. Evangelios, apócrifo de Juan, ascensión de Santiago, carta de Pilato, carta de Resurrectione, declaración de José de Arimatea, evangelio árabe del pseudo Juan, evangelio de Santiago, evangelio de Pablo, evangelio árabe de la infancia, evangelio armenio de la infancia, evangelio de Apeles, evangelio de Bartolomé, evangelio de Basílides, evangelio de Bernabé, evangelio de Eva, evangelio de Fayum, evangelio de Felipe, evangelio de Gamaliel, evangelio de Pedro, evangelio de Tomás, evangelio de Judas Iscariote, evangelio de María Magdalena, evangelio de la perfección, evangelio de la verdad, evangelio de los adversarios de la ley y de los profetas, evangelio de los 4 rincones y quicios del mundo, evangelio de los 12, se refiere a de los ebionitas, evangelio de los egipcios, hay 2 diferentes, evangelio de los hebreos, que son 2 o 3 obras diferentes, evangelio de los hechos de Pablo, evangelio de Marción, evangelio o tradiciones de Matías, también conocido, evangelio de Nicodemo o acta de Pilato, se conoce también, evangelio de Fayum y evangelio del nacimiento de María. Evangelios 2, evangelio de Palimpsesto 655 de Oxirinchus, evangelio del pseudo Mateo, evangelio del pseudo Tomás, evangelio Ejerdón,
que son fragmentos, Evangelio gnóstico de Oxyrhynchus, Evangelio vivo, fragmentos coptos de Estrasburgo, Hipóstasis de los arcontes, Historia de José el carpintero, Historia de Tomás sobre la infancia, Libro de la infancia del Salvador, que son 2 o 3 obras alrededor, Libro sobre la Natividad de María, Memoria de los Apóstoles, Nacimiento de María, Papiros coptos de Berlín, Pistis Sofía, Preguntas de María, Protoevangelio de Santiago, Tractus Tripartitus, Tradición de Pilato, 3 clases de frutos de la vida cristiana y otros, alrededor de 57 más. Espéreme, Hechos de Andrés y Matías, Hechos de Bartolomé, Hechos de Bernabé, Hechos de Felipe, Hechos de Juan, Hechos de Pablo, Hechos de Pedro y los 12 apóstoles, Hechos de Tadeo, Hechos de Tomás, Hechos de Pilato y algunos otros. Epístolas, Epístola de los apóstoles, Epístola de Pablo a los laodicenses, Epístola de Pedro a Felipe, las 6 cartas de Pablo a Séneca y tercera carta de Pablo a los Corintios. Apocalipsis, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, que son alrededor de 3 a 6 obras, Apocalipsis de Pedro y Pablo, Apocalipsis de Juan, Apocalipsis de Bartolomé y el pastor de Hermas. Ay, queridos hermanos, para aquellos que tan amablemente nos hacen favor de decirnos que por qué el tipo de información que nosotros les proporcionamos, en dónde pudieran ustedes conseguirla. En algunos casos no lo he contestado, pero creo que la lista ya la tienen y está a su disposición. Un poco difíciles de conseguir, algunos los hemos conseguido en España, algunos inclusive los hemos conseguido en África, algunos otros los hemos conseguido en Europa, en parte de Europa, Asia. Es difícil conseguir todo esta gama de manuscritos, pero aún hay varios que no hemos podido, queridos hermanos, conseguir. Pero bueno, continuemos. Además existen, fíjense bien, queridos hermanos, el Códice Sinaítico, llamado también Códice de Leningrado. Una parte de este fue encontrado en un bote de basura en el monasterio de Santa Catalina, que es el que se encuentra exactamente en la parte baja del monte Sinaí. Tenemos también el Códice Alejandrino. Su antigüedad es del siglo IV después de Cristo. Apareció en 1607 cuando el patriarca de la Iglesia Ortodoxa se lo regaló al rey Carlos I de Inglaterra. Tenemos el Códice Vaticano, mismo que se encuentra en poder de la Iglesia Romana, en la Biblioteca Vaticana desde el siglo XV. Y tenemos, queridos hermanos, el Códice Washingtoniano, también del siglo IV y V después de Cristo, escrito en griego, comprado en el Cairo por el coleccionista Charles Freer en $10. Contiene los 4 evangelios, pero en este orden: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, este orden en el que fue encontrado el Códice Washingtoniano, les aclaro, ¿sí recuerdan ustedes que nosotros en los primeros programas decíamos que Marcos no tiene nada que ver con el Maestro Jesús el Cristo? Marcos, se sabe, nació 75 años después de que murió el Maestro. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que el Evangelio de Marcos es el más pequeño, solamente consta de 16 capítulos, y no solamente eso, sino que es el que, si ustedes me permiten utilizar este término, repite
lo que dicen los otros tres. Y hoy en día pertenece a la institución Smithsoniana de Washington. También tenemos, queridos hermanos, el Códice de Efraín. Este es un palimpsesto. Recuerden, ¿qué es un palimpsesto? Un rollo de piel de carnero raspado para volver a ser utilizado. Hoy nosotros utilizamos una goma, pero en este caso, que eran pieles, había que rasparse para que nuevamente se pudiera escribir sobre él. Bien, con fracciones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Este escrito en griego, repito. El códice OR 4445, con una antigüedad del 820 al 850 después de Cristo. También tenemos el códice cairense, con una antigüedad del 827 al 895 después de Cristo. Y entre otros, queridos hermanos, los manuscritos Beauty del siglo V, conocido así por haber sido comprados en el Medio Oriente a un mercader por Alfred Chester Beatty. Y se preguntarán ustedes, ¿de la Biblia hay otras ediciones? Porque yo tengo la Biblia verdadera. Ay, queridos hermanos. Sí, sí hay otras ediciones. Permítanme, se las voy a dar sin tomar en cuenta la Septuaginta, la Vulgata, etcétera, etcétera. Voy a empezar del año 1233. Es una Biblia desconocida. 1260, la Biblia Alfonsina. 1382, la Biblia Wycliffe, que es una Biblia que nosotros hemos consultado con mucha intensidad para entregar a ustedes el motivo por el cual no coinciden los textos de las Biblias modernas. Pero tenemos, queridos hermanos, 1382, la Biblia Wycliffe. 1430, Biblia de la Casa de Alba. 1488, Biblia de Soncino. Esta Biblia de 1511, queridos hermanos, la Biblia Brescia, fue la Biblia usada por Lutero y Pesaro para hacer ellos su propia versión. 1514, Biblia Complutense. 1516, la Biblia Bomberg. 1526, la Biblia de Lisbild. 1527, la Biblia de Petrenius. 1527, Biblia de Quiroga. 1530, la Biblia de Zurich. 1530, la Biblia de Amberes. 1534, la Biblia Olivetana. 1534, la Biblia de Lutero. 1535, la Biblia Coverdale. 1537, la Biblia de Matthew. 1539, la Biblia de Cromwell. 1543, Nuevo Testamento de Encinas. 1545, Biblia de Amberes. 1545 también, Biblia de Calvino. 1551, Biblia de Bessa. 1551, Biblia de Castellón. 1553, Antiguo Testamento de Ferrara. 1556, la Biblia Reformada. 1556, Nuevo Testamento de Encinas. 1558, es la Biblia de Vieskens. 1560, Biblia de Ginebra. 1562, la Biblia de Dux Aes. 1568, Biblia del Obispo. 1569, la Biblia del Oso. 1569, la Biblia de Santes Pagnini. 1571, Biblia de Arias Montano. 1581, Biblia eslavónica. 1582, nuevamente Biblia del Obispo. 1596, Nuevo Testamento de Erasmo. 1602, la Biblia del Cántaro. 1607, la Biblia de Diodati. 1611, la Biblia de King James. Una Biblia que nosotros también, queridos hermanos, utilizamos para hacerles llegar la información en comento. 1637, Biblia de los Estados. 1640, Biblia de Hart.
1648, Biblia de Nietzsche. 1659, Biblia de Atías. 1706, la Biblia de Opitius. 1708, Nuevo Testamento Encinas, pero revisado. 1806, 1813, 1816, Biblia de Viena. 1821, la Biblia de Sociedades Bíblicas. 1822, la Biblia de Torres Amat. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que esta Biblia muy en especial fue escrita por, más bien traducida por Miguel de Petisco en este año, patrocinada por Félix Torres Amat, conocida como tal. 1832, Nuevo Testamento Glasgow. 1845, Nuevo Testamento Reina Valera. 1850, se tituló simplemente la Biblia. 1852, la Biblia de Bayer, Delitzsch, Honey Letters. 1857, Nuevo Testamento titulado El Nuevo Pacto. 1858, Nuevo Testamento. 1861, Biblia Reina Valera. 1862, Biblia Torres Amat revisada. 1866, Biblia Torres Amat nuevamente revisada. 1869, Biblia Torres Amat revisada. 1874, nuevamente Torres Amat revisada. 1880, la Biblia de Heidenheim. 1883, la Biblia. 1887, Nuevo Testamento Reina Valera. 1890, Biblia Reina Valera revisada. 1893, se tituló la Biblia Moderna. 1898, la Biblia de Weiss y Nestle, una Biblia también que nosotros utilizamos, queridos hermanos, para hacerles llegar la información. 1903, Nuevo Testamento de la Torre. 1905, Biblia de Constantinopla. 1905, Antiguo Testamento Cabrera. 1909, Biblia Reina Valera revisada. Una versión, queridos hermanos, que yo les recomendaría muchísimo. De verdad, no está tan manoseada como la 1960. Recordemos que la versión de Reina Valera 1960 ya tomó otros anexos como son la Biblia arcoíris, etcétera, 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 ¿no? Que son Reina Valera 1960, pero ya con una serie de alteraciones, como es la de la Biblia de Thompson también. Bien, en 1916, Nuevo Testamento Hispanoamericano. 1919, Nuevo Testamento Besson. 1928, Nuevo Testamento Junenmann. 1940, la Biblia revisada. 1944, Biblia de Latinoamérica. 1944, la Biblia, también titulada así, revisada. 1944, Biblia Nácar y Colunga. 1947, nuevamente, Biblia de Nácar y Colunga. 1947, Biblia revisada. 1947, Biblia Cantera Bober o Bober Cantera. 1951, Biblia de Ginsburg y Schneid. 1951, Biblia de Strombinger. 1954, Nuevo Testamento de Madrid. 1960, Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas. 1960, Biblia Reina Valera revisada. 1962, Nuevo Testamento del Centro Bíblico. 1964, Sagrada Biblia. 1964, la Biblia. 1964, las Sagradas Escrituras. 1966, Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. 1966, Nuevo Testamento Valverde Schockel. 1967, Nuevo Testamento Villa Padierna. 1967, Biblia de Jerusalén. 1968, Nuevo Testamento, Nueva Alianza. 1971, Nuevo Testamento. Igual en el mismo año 71, la Biblia latinoamericana. 1972, Nuevo Testamento, lo más importante es el amor. 1973, Nuevo Testamento. 1975, Nueva Biblia Española. 1977, la Biblia Reina Valera. 1977, Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977, Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas.
1979, la Biblia Dios habla hoy. 1979, Nuevo Testamento, Nueva Versión Internacional. 1979, la Biblia al día. 1986, la Biblia de las Américas. 1987, Nuevo Testamento, venid a mí. 1987, la Biblia del Oso. 1990, Nuevo Testamento y Salmos. 1993, Dios habla hoy. 1995, la Biblia Reina Valera 95. 1995, Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas. 1999, la Biblia Nueva Versión Internacional. Año 2000, la Biblia del Milenio. 2001, la Biblia Dorada. 2002, la Biblia en lenguaje sencillo. Y como se darán cuenta, queridos hermanos, aquel que les diga, yo tengo la Biblia verdadera, ¿me puedes decir de qué año? Porque de ser la Biblia verdadera tendrían que decirnos, yo tengo la Tanakh hebrea, escrita en el año 200, antes de Cristo. Y bueno, vamos a dar unos acontecimientos muy importantes que usted debe conocer, querido hermano. En 1233, Jaime I prohibió leer la Biblia y en toda España se confirma este decreto y se obliga a entregar todas las copias de la Sagrada Escritura para ser destruidas. 1273, importantísimo. Alfonso X ordena se escriba la Grandi General Historia di España, conocida como la Biblia Alfonsina, basada precisamente en la Biblia y reconocida como la primera de las traducciones al castellano. En 1940, el duque de Alba, su nombre Juan de Guzmán, ordena a un rabino que traduzca la Biblia, pero en letra manuscrita, no mayúscula. En 1505, Carlos V recibe como regalo la Biblia del cardenal de Quiroga y empieza la tendencia, queridos hermanos, al protestantismo. Repito, 1505. 1543, Francisco de Encinas fue el primero en traducir el Nuevo Testamento de su idioma original griego al castellano. 1556, el monje Juan Pérez de Pineda revisa la traducción y la publica. Y en 1557 concluye la traducción de los Salmos. 1558, los inquisidores representan con efigies, que quiere decir con muñecos, la quema de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. En 1569, en Basilea, Suiza, se hace una traducción directa por parte de Casiodoro de Reina, la cual recibe el nombre de Biblia del Oso. En 1596, Cipriano de Valera publica una versión del Nuevo Testamento. Y en 1602, Cipriano de Valera publica la Biblia del Cántaro. Todas estas publicaciones, queridos hermanos, se realizaron fuera de España. Y fue hasta 1786 cuando Felipe, Cío de San Miguel, tradujo la primera Biblia en castellano, allá en España. Mas esta también fue decomisada por la Inquisición. Hágame favor. El primer traductor que usó textos griegos y hebreos fue, queridos hermanos, la Septuaginta, que como ustedes recordarán, fue la versión de los 70. Y el monje Casiodoro de Reina en 1569 fue quien, por no ser conocedor de la lengua hebrea, usó la Biblia Vulgata Latina, Biblia de Roma. Y otro monje más, llamado Cipriano de Valera, en 1602, revisó dicha versión y la actualizó. Esta Biblia, durante los siglos
17, 18 y 19 fue conocida como la Biblia de Valera y fue hasta principios del siglo XX cuando en Inglaterra rectifican llamándola Antigua Versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Queridos hermanos, observen ustedes cómo para hacer, y estamos hablando de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina en 1569, por no conocer el hebreo, usa una Biblia romana para hacer su propia versión. Queridos hermanos, esta breve historia de la Biblia, como ya hemos comentado, se habrán dado cuenta que no es un tema de relleno, no es paja. Ha sido incluido con el único fin de darles a conocer no solo un simple mensaje, sino la información más fiel a la que todo hombre estudioso como ustedes ha tenido acceso. En conclusión, y si podemos resumir, digámoslo, hablar de Biblias católicas o Biblias protestantes o cristianas revela una total ignorancia. No existe, queridos hermanos, sino una sola Biblia. Y si gustan ustedes anexar, en sus variadas posibilidades de interpretación. Como se pueden dar cuenta, queridos hermanos, no obstante que la Biblia ha sido un texto muy manoseado, es una maravilla, gracias al Altísimo, el que haya persistido hasta nuestros días después de haberla publicado. Pues, aunque existen más de 10,000 manuscritos descubiertos, solo se nos ha permitido a la humanidad conocer oficialmente 73 de ellos bajo el canon católico, podríamos decir, y 66 bajo el canon protestante. Pero ustedes que son conocedores, digamos, la Biblia es única, y esto va para ustedes, cristianos. La Biblia es única, no es propiedad de nadie, no es exclusiva de nadie, nadie es dueño de ella. Por este motivo, queridos hermanos, cuando escuchemos que la gente diga, yo tengo la Biblia original, o digan, yo tengo la Biblia verdadera, no dude usted, querido hermano, que solo están mostrando total ignorancia. Pues de una forma u otra, con libros divinos o sin ellos, ¿cuál ha sido el deseo de Dios, hermanos? Simplemente que obedezcamos al pie de la letra sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. ¿Y saben qué? Los invito, de verdad, hermanos, los invito para que usted vaya y le pregunte a un sacerdote, o le pregunte a un pastor, o le pregunte a un ministro, a un obispo, pregúntele, se lo suplico. Pregúntele, ¿quiénes fueron los masoretas? ¿Quiénes fueron los masoretas? Recuerde, aquellos 72 ancianos judíos que escribieron la Tanakh hebrea, conocida como la versión Septuaginta, en honor a ellos, la versión de los 70, la primer Biblia que estuvo en la biblioteca de Alejandría. Bueno, yo les aseguro que ninguno de ellos va a saber contestarles. Pero ya lo dijo el maestro en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus obras los conocerás. Aun y cuando al día de hoy sigan apareciendo, queridos hermanos,
distintas versiones, no existe, sino una sola Biblia en sus variadas posibilidades de interpretación. Nuestra sección cultural. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que además del Triángulo de las Bermudas, zona conformada de alrededor de 1800 kilómetros, entre Bermudas, Puerto Rico y Florida en el Océano Atlántico, existe otro triángulo, que es el Triángulo del Dragón, también conocido como Mar del Diablo en el Océano Pacífico, que pasa por las islas Ogasawara y la isla de Guam hacia Tokio, de donde también se sabe de reportes por la desaparición tanto de aviones como de barcos, y también la pérdida del tiempo. Y se habla de muchísimos y muy destacados avistamientos de objetos voladores. Y en nuestro diccionario, queridos hermanos, tenemos la palabra apostasía. ¿Se acuerdan? Apóstata. Esto lo usan mucho los cristianos, ¿eh? Eres un apóstata. Es una palabra que se compone de dos vocablos griegos. Pregúntenles y verá que no saben qué es un apóstata. Estos son apo, que quiere decir fuera de, y stasis, que significa colocarse. Y aunque este término de origen no tiene connotaciones religiosas, actualmente se nos da a conocer o se nos dice que quiere decir negación de la fe o abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Queridos hermanos, por favor, era necesario que ustedes, en un programa tan interesante, pero quizá para algunos tan tedioso, tan cansado como el del día de hoy, era muy necesario que ustedes conocieran, porque el día de hoy ustedes corroboran cómo ha estado de manoseada la Biblia. Y para aquellos que tan amablemente nos dicen, oye, ¿de cuál Biblia tú te basas para darnos la información? Porque en la mía no existe algunas palabras que tú mencionas. Ya se dieron cuenta, es la Biblia King James, la Biblia Nestle, la Biblia Wycliffe, que son versiones antiguas en las cuales, si hubiéramos tenido acceso a ellas, queridos hermanos, no tendríamos problemas con todo lo que hoy en día se llama religión. Hoy solamente tendríamos por Padre al Dios Altísimo y no habría nadie más, no habría intermediarios entre Él y el hombre. Un saludo hasta China. Nuestro querido don Rafael Ignacio Núñez Alarcón, de veras, gracias don Rafael. Permítanme, queridos televidentes, en el caso de don Rafa, esto es importante, yo le digo gracias a todos ustedes, pero en especial a él, porque fíjense, vive en un país donde la tecnología abunda, pero él dice que en ocasiones tiene problemas para accesar a la internet y ver nuestro programa, pero como él dice, él se las ingenia y siempre está al tanto de la información que aquí le proporcionamos. Dios le bendiga, querido don Rafael, a usted y a su novia. Y próximo programa, las religiones. Así es que va a ser un programa, que a ustedes los dejará muy satisfechos. Queridos televidentes, por hoy es todo. Disculpen si fui un poco tedioso con este tipo de información, pero cuán valiosa va a ser para ustedes, porque ahora ya conocen, aunque sea de manera resumida, aunque sea de manera breve, la historia de cómo se formó la Biblia. Recuerden ustedes, queridos hermanos,
no se les olvide, todo lo que de Dios procede es gratis, es gratis. Así es que cuidado, porque lo dijo el maestro, todos los que les hablen en mi nombre antes de mi regreso son ladrones y son charlatanes. Pero también nos dijo, la verdad los hará libres. Bendita libertad, maestro. Que el Altísimo, queridos hermanos, los colme de sabiduría, de salud, y les multiplique a ustedes, queridos hermanos, todo cuanto tienen. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima semana. Hasta entonces. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.